Un agente retirado de la CIA pinta como pasatiempo, pero su pasado vuelve para atormentarlo cuando aparece una misteriosa mujer que conoció en algún lugar. Debe encontrar la manera de evadir la amenaza que se avecina en forma de reclutas entrenados para operaciones. Sigue la historia de Peter. Después de misiones peligrosas y momentos que amenazaron su vida, se alejó del mundo y de la sociedad, refugiándose en una pequeña cabaña, en medio de la nada, donde descubrió una pasión que desconocía, la pintura. Aunque ha visto amenazada su tranquilidad y anonimato en diversas ocasiones, finalmente una joven de su pasado ha podido rastrearlo y encontrarlo en su refugio, quien no solo necesita su ayuda para solucionar un problema con un grupo criminal, sino que le ha avisado que también ese grupo lo ha encontrado. Regresa a un mundo peligroso cuando reaparece una misteriosa mujer de su pasado. Ahora expuesto y atacado por un asesino implacable y un programa de operaciones encubiertas deshonesto, debe confiar en habilidades que creía haber dejado atrás. El exagente de la CIA que ha decidido dejar atrás su vida llena de peligros y violencia. Tras una tragedia personal, se ha retirado a un lugar remoto para dedicarse a la pintura y encontrar cierta paz. Sin embargo, su tranquilidad se ve interrumpida cuando una mujer de su pasado, Elena, reaparece en su vida. Esta mujer, que guarda un profundo vínculo con Peter, lo pone en peligro al revelar que ambos son buscados por un asesino implacable y una organización de operaciones encubiertas. Así, ambos se ven expuestos, de nuevo, a un mundo violento, con un asesino implacable detrás de sus pasos y un oficial de alto rango que desea silenciar a ambos para evitar ser expuesto en una compleja trama de corrupción. Con la vida de Elena en juego y él mismo siendo perseguido, Peter se ve obligado a volver a activar sus habilidades como agente encubierto. Debe utilizar todo su entrenamiento y experiencia para evadir a sus enemigos y descubrir la verdad detrás de la conspiración que los amenaza. A medida que se adentra más en este peligroso mundo, Peter se enfrenta a dilemas morales y debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger a las personas que ama. La película explora temas como la lealtad, la redención y las consecuencias de las acciones pasadas. Un exagente de la CIA que ha vivido una vida de aislamiento tras una tragedia personal. Adoptado por un agente de la CIA después de la muerte de sus padres en un atentado, Peter posee una habilidad sensorial única que le permite escuchar todo a su alrededor, convirtiéndolo en un activo valioso para la agencia, pero también un potencial candidato para perder el control. Después de años de estar fuera de servicio y viviendo bajo una nueva identidad como pintor, su vida cambia cuando una joven llamada Sofía aparece, revelando que es la hija de su ex prometida, Elena, quien ha desaparecido en circunstancias misteriosas. Esto lo lleva a descubrir una organización secreta llamada The Internship, que se dedica a lavar el cerebro de jóvenes para convertirlos en asesinos. Durante la película, Peter descubre que Elena, su antigua prometida y madre de Sofía, estaba investigando una organización llamada The Internship, que secuestraba y lavaba el cerebro de jóvenes para convertirlos en asesinos. Peter, con la ayuda de Sofía, empieza a desenterrar pistas que lo llevan a una revelación inquietante. La organización es dirigida por Byrne, el hombre que lo adoptó y lo entrenó cuando era un niño. Byrne, fascinado por la habilidad sensorial de Peter, quiso replicar este poder y crear un ejército de agentes con habilidades similares. Una de las claves para que Peter descubriera la verdad fue un concepto que Elena le enseñó llamado redundancia crítica, que significaba duplicar información importante para evitar que se pierda. Esto se aplica cuando Peter encuentra 2 copias de un libro que Elena le había enviado antes de desaparecer. Dentro de uno de los libros, descubre un dispositivo USB con información sobre The Internship. Byrne intenta destruir esa información al instalar un virus en el USB, pero Peter, recordando el concepto de redundancia crítica, había guardado una segunda copia de los datos. A lo largo de la película, Peter se entera de que Sofía, la joven que había afirmado ser la hija de Elena, en realidad había sido manipulada por Byrne desde su nacimiento. Sofía fue criada y entrenada como una intern, una asesina del programa de Byrne, sin conocer la verdad sobre sus orígenes. Al final, cuando Sofía descubre que Peter es en realidad su padre, se enfrenta a un dilema moral. Aunque inicialmente fue enviada para traicionar a Peter y obtener la información que buscaba Byrne, Sofía decide matar a Byrne en lugar de cumplir su misión, en un intento de ganar más libertad. En el final de The Painter, Sofía deja vivir a Peter, pero le promete que algún día lo perseguirá para obtener el dispositivo USB con la información restante sobre The Internship. El desenlace sugiere un juego del gato y el ratón entre padre e hija,
con Sofía liderando la organización secreta y Peter preparándose para enfrentarse a ella y detener sus planes. Esto abre la puerta a una posible secuela donde Peter deberá luchar contra su propia hija para desmantelar The Internship y salvar a los jóvenes involucrados. The Painter explora temas de traición, manipulación y redención. El viaje de Peter lo lleva a descubrir verdades oscuras sobre las personas en las que confiaba, y su relación con Sofía se convierte en un conflicto emocional, ya que debe enfrentar la posibilidad de perderla nuevamente, esta vez como una enemiga. La película deja abierta la pregunta de si Peter podrá salvar a su hija de la organización que él mismo ayudó a crear o si Sofía se convertirá en el nuevo rostro de The Internship. Peter es un personaje con un pasado oscuro y lleno de remordimientos. Su lucha interna entre la vida tranquila que desea y la violencia que lo rodea es uno de los ejes centrales de la trama. La personalidad de Peter es introvertido, atormentado por su pasado, busca la redención a través del arte. Es un hombre de acción, pero también sensible y protector. Su motivación desea proteger a Elena y encontrar la paz que ha estado buscando. Conflictos internos lucha contra sus demonios internos y con la decisión de volver a involucrarse en un mundo violento. Elena su personalidad es fuerte, independiente y decidida. Tiene un pasado misterioso y guarda secretos importantes. Motivaciones desea escapar de su pasado y encontrar un lugar seguro donde vivir. Relación con Peter su vínculo con Peter es complejo y lleno de tensión. La película combina secuencias de acción intensas con momentos de suspense psicológico, manteniendo al espectador al borde del asiento. A medida que avanza la historia, se revelan nuevos detalles sobre el pasado de los personajes y los motivos de sus enemigos, lo que añade capas de complejidad a la trama. Es una película que combina elementos de acción, suspenso y drama, ofreciendo una historia emocionante y llena de giros inesperados. Si te gustan las películas de espías y las tramas llenas de intriga, esta podría ser una excelente opción para ti. Analicemos The Painter. Presenta una trama clásica de espionaje, donde un exagente de la CIA busca redimirse mientras es perseguido por fuerzas oscuras del pasado. La película parece explorar temas como identidad. Peter lucha por reconciliar su pasado violento con su deseo de una vida tranquila. Redención. El protagonista busca expiar sus pecados y encontrar un nuevo sentido a su vida. Lealtad. Los personajes se enfrentan a dilemas morales sobre a quién deben ser leales y hasta dónde están dispuestos a llegar por sus seres queridos. Consecuencias. Las acciones del pasado tienen consecuencias duraderas que persiguen a los personajes. Analizásemos los personajes. Peter, un personaje complejo y multifacético, atormentado por su pasado. Su habilidad para la pintura sugiere una búsqueda de expresión y paz interior que contrasta con su violento pasado. Elena, una figura misteriosa que conecta con el pasado de Peter. Su papel podría ser el de catalizador, obligando a Peter a enfrentar sus demonios. El antagonista, un personaje enigmático que representa las fuerzas oscuras que persiguen a Peter. Su motivación podría ser personal, ideológica o simplemente el deseo de poder. La película parece combinar elementos del thriller de acción con elementos del drama psicológico. La acción intensa y las persecuciones se entrelazan con momentos de introspección y reflexión. Cine de espionaje clásico. Películas como El espía que me amó o El tercer hombre podrían servir de inspiración para la estética y la trama. Thriller psicológico. Películas como Memento o El maquinista podrían influir en la exploración de la mente de Peter y su pasado traumático. Cine independiente. El enfoque en los personajes y los temas internos podría acercar la película al cine independiente. The Painter tiene el potencial de ser una película emocionante y conmovedora, siempre y cuando se equilibren adecuadamente las secuencias de acción con el desarrollo de los personajes. La exploración de los temas de identidad y redención podría darle una profundidad que la distinga de otras películas del género.